Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, gracias por estar acá. Para nosotros es un honor impartir esta charla que va a ser de provecho para todos ustedes. Y quiero comenzar esto haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han recetado un omeprazol, un esomeprazol o han tomado en su vida uno de estos medicamentos? Levanten la mano. Bueno, los que no levantaron probablemente lo van a consumir en algún momento, porque es un medicamento del día a día y por eso tenemos que revisar cuándo debemos indicarlo, 1, 2, el tiempo de duración de estos medicamentos para no caer en el desuso, en el sobreuso y por ende todos los efectos secundarios que vamos a ver a continuación. Entonces, a manera para definir, los objetivos de esta charla son definir los inhibidores de bomba de protones que son prodrogas, que vamos a definir más adelante, conocer las indicaciones, lo que le mencionaba, un uso agudo cuando se da menos de 14 días y un uso crónico cuando son durante más tiempo, la asociación versus causalidad, y eso es sumamente importante. Vamos a definir los criterios de Bradford-Hill, ya que existe una gran diferencia cuando un estudio es de asociación y cuando un estudio es de causalidad. Y finalmente, que es lo más importante, los mitos, si realmente está asociado el IDP a ciertos escenarios o no. Ok, a manera de introducción, entonces como les mencionaba, los IDP son sustancias inactivas, son prodrogas. Nosotros las consumimos y es en el intestino delgado que se van a absorber, de ahí van a viajar a sangre y de ahí a la célula parietal gástrica, como vemos aquí en la imagen. La célula parietal que se estimula por acetilcolina, gastrina e histamina, y abajo van a ver la bomba de protones, que es el sitio donde va a actuar este tipo de medicamentos. Se van a unir de forma irreversible mediante una unión covalente y necesita de los alimentos para que se abran los canalículos y pueda actuar entonces el medicamento. Por eso se le dice al paciente que debe comer 15 a 30 minutos después de tomarse el medicamento. Es decir, se toma el medicamento y en 15 minutos después es que va a comer, a desayunar sobre todo, ¿no? Para que se activen estos canalículos y este medicamento pueda actuar. Es un medicamento que ha ido usado durante muchísimo tiempo. Recuerden que el omeprazol salió en el año de 1980. En Estados Unidos es el 9º tipo de fármaco más indicado. No requiere receta. Son medicamentos que uno va a la farmacia y los toma debajo del mostrador, ¿no? 80% son automedicados de los pacientes. 8 de cada 10 van y se toman el medicamento sin ninguna receta médica y fíjense, más de la mitad no hay una indicación clara para tomarlo. ¿Y eso por qué se debe? Se debe porque hay una elevada utilización de antiinflamatorios no esteroideos, antiagregantes, anticoagulantes, la esperanza de vida de los pacientes ha ido en aumento y la falsa percepción de que debemos tomar este medicamento para proteger, entre comillas, el estómago, o sea, medicamentos gastroprotectores. Pero realmente tenemos que tener en cuenta la indicación real. Y las indicaciones reales están muy bien establecidas. Enfermedad usoropéptica. Profilaxis de úlcera por estrés en pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos bajo ventilación mecánica. Prevención de gastropatía asociada a antiinflamatorios. Obviamente el sangrado digestivo alto, la erradicación del Helicobacter pylori, reflujo y Barrett. Esas son las indicaciones establecidas más frecuentes donde realmente tenemos que utilizar este tipo de medicamentos. Entonces, si ya sabemos cuándo utilizarlos, debemos tener también muy claro cuánto tiempo debemos darlo. O sea, no podemos tener un paciente con inhibidor de protones por 5 años, 10 años tomándolo, al menos de que tenga una indicación clara para su uso crónico. Entonces, uso agudo es cuando damos el IDP por menos de 8 semanas y el uso crónico es cuando lo damos por más de 8 semanas. Cuando es agudo, es erradicación del Helicobacter pylori, 14 días, bien establecido. Dispepsia no investigada, ¿no? El paciente con distensión abdominal, dolor epigástrico de tipo funcional, llenura postprandial, 4-8 semanas, repito, 4-8 semanas. No podemos tener un paciente con dispepsia con 1 año de tomando IBP.
Si pasan más de 8 semanas y el paciente no responde, probablemente haya que hacerle alguna otra prueba, por ejemplo, un ultrasonido para evaluar si tiene colelitiasis, una prueba ya sea endoscopía para descartar lesiones estructurales o estudios funcionales como manometría, pH-metría, para ver si realmente esas molestias se deben en el caso de reflujo, a una pirosis funcional o un esófago hipersensible. Es decir, que una dispepsia no investigada no debemos tener el paciente durante más de 8 semanas tomando IVP. Úlcera gástrica establecida 8 semanas, duodenal 6 y uso agudo de AINES. El paciente se fracturó, el ortopeda le da antiinflamatorios. Se le debe dar el IVP durante esos días nada más, no dárselo durante 6 meses, 12 meses. Y fíjense, 30% de los pacientes son funcionales, es decir, van a tener síndrome de intestino irritable, esófago hipersensible o pirosis funcional, donde no está indicado darle un IVP durante mucho tiempo. El uso crónico es más de 8 semanas y fíjense, es lo menos común, es lo menos frecuente. Lo más frecuente es el uso agudo. Lo menos frecuente es que tengamos este paciente durante más tiempo y solamente son 3 escenarios. El primero, esofagitis grave. Le hacemos una endoscopía, tiene úlceras circunferenciales confluyentes en el esófago. Estos pacientes deben ir a un uso crónico de IVP porque se asocia, sabemos, si no se trata, a estenosis y sangrado. El IVP va a prevenir una recurrencia y mejorar la cicatrización. Esófago de Barrett ya diagnosticado de forma histológica con biopsias, el IVP va a prevenir la progresión a displasia y evidentemente no quitarlo si no tiene síntomas, porque el paciente que desarrolla metaplasia prácticamente se le quita el dolor epigástrico y no confundirnos de que por eso está mejor y por eso entonces no debemos quitarle el IVP, porque el IVP va a prevenir esta progresión a displasia de alto grado, cáncer de esófago. Y por último, los pacientes que consumen antitrombóticos, anticoagulantes y corticoides a largo plazo, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes cardiópatas, enfermedad coronaria, pues los beneficios del IVP son mayores a los riesgos. Y de eso pues vamos a hablar un poco más adelante. Y de ese, ¿cuál van a elegir? Probablemente el que interactúe menos con el citocromo P450, entre ellos, en teoría, el rabeprazol y el esomeprazol que tenemos aquí en nuestro país. ¿Y a qué dosis? O sea, si lo vamos a tener por mucho tiempo, años, ¿qué dosis debemos utilizar? Pues la recomendación es la dosis estándar o dosis mínima que el paciente se controle. Es decir, si tiene 42 veces al día, o podemos parar de golpe, o podemos ir disminuyendo. Y la recomendación es ir disminuyendo poco a poco. De 42 veces al día pasamos de 40 a una vez al día. Y si ya toma 40 una vez al día, lo fraccionamos. 20 dos veces al día, 20 una vez al día o 20 un día sí, un día no, hasta llegar inclusive a demanda. Si el paciente presenta síntomas, en ese momento está indicado darle el IVP. Entonces, ya teniendo esto claro, vamos entonces a hablar acerca de los mitos. Y antes de hablar de los mitos, es muy importante conocer esto. Los criterios de Bradford-Hill. Hay estudios de asociación que buscan una relación matemática entre datos. Es decir, hay una diferencia estadísticamente significativa por OR, riesgo relativo, etc. Pero un estudio de causalidad es cuando ya existe esa asociación, que hay una diferencia estadística, pero además cumple estos criterios. Hay consistencia, especificidad, hay una explicación, una plausibilidad biológica, coherencia, los resultados son reproducibles, etcétera, etcétera. Cuando esta asociación cumple los criterios de Bradford-Hill, esa asociación pasa a ser una causalidad. Y eso es bien importante a la hora de analizar los estudios de efectos secundarios con IVP. Aquí, por ejemplo, les traigo un ejemplo. En el 97, un estudio publicado en New England Journal of Medicine se asoció que el consumo de alcohol disminuía la tasa de mortalidad. Asimismo, el paciente que consumía alcohol disminuía la tasa de mortalidad. Esto fue una asociación más no una causalidad. El alcohol de por sí no produce eso, ¿no? Porque se veía que los pacientes que tomaban alcohol pues eran más sociales, tenían menos tasas de depresión, etc. ¿Ok? Entonces, a ver, igual con el COVID. El COVID han salido muchísimos estudios también. Ya que me estoy aquí. El COVID con el IVP no se asoció a la asociabilidad de COVID. Muchos estudios en 2020 salió con la asociabilidad del COVID y el IVP. A ver. Ok.
Entonces, con la nefritis intersticial, ojo, salió una alerta hace muchísimos años, 8% de los casos de insuficiencia renal se deben a nefritis intersticial. Entre las causas están las infecciones, reacciones alérgicas y demás. Afortunadamente es muy raro, y se ve más que todo con el uso crónico. 8 o 28 pacientes por 10.000 habitantes cuando lo usan de forma crónica el IVP, y el uso agudo se ve con 4 a 18 por 10.000 habitantes. Entonces, esto, aplicando los criterios de Bradford-Hill, con una revisión sistemática y metaanálisis, esta relación sí fue reproducible. Entonces, sí hay una relación causal de estos datos. ¿Qué hay, por ejemplo, con el clopidogrel? El IVP aumenta la mortalidad de enfermedad coronaria en pacientes con clopidogrel. Y para esto tenemos que tener en cuenta esto, que el IVP interactúa con la citocromo P450, la isoenzima C2C19, disminuyendo el efecto del metabolito activo, y por ende podría aumentar los eventos cardiovasculares en pacientes que toman IVP. Esto se vio en estudios in vitro. Y de esto, lo que les mencioné al principio, los que menos interactúan, uno es rabeprazol y el esomeprazol, ¿no? Que si tuviésemos que elegir uno, que serían uno de estos dos. Pero cuando analizamos realmente este escenario, vemos que hay una base biológica plausible. Efectos in vitro, ven que el efecto antiagregante del IVP es disminuido en estos pacientes. Estudios observacionales, hay algunos en contra, otros a favor, pero el estudio más importante fue publicado en New England, que es el estudio Cogent, que observó que no hubo un aumento en los eventos cardiovasculares en pacientes que tomaban IVP, lo que sí hubo una disminución de las hemorragias gastrointestinales. ¿Okay? Ese fue el estudio Cogent. Y cuando se vio un metaanálisis, 8RCT, fíjense en la parte de abajo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, o sea, no hubo una relación estadística cuando se evaluó los eventos coronarios en pacientes que tomaban IVP. O sea que no hay una conclusión o una alta relación de causalidad, más bien una baja. ¿Qué hay con las miopatías? Simplemente una pincelada, ¿no? de las miopatías. Todos estos estudios han mostrado una asociación entre el IVP y el desarrollo de las miopatías. Sin embargo, no existe un consenso claro sobre la causa exacta. Lo que bien es cierto es que una vez se disminuyó el IVP, las miopatías resolvieron. Afortunadamente no se producen efectos a largo plazo. La evidencia es muy baja de causalidad. Con cirrosis hepática, y probablemente es allí donde se ha visto que los IVP sí pudiesen tener un efecto importante, es que la supresión crónica del ácido aumenta las tasas de peritonitis bacteriana espontánea por una traslocación bacteriana, y esto se vio que aumentó el riesgo hasta 3 veces más de PBE en pacientes cirróticos que consumían IVP, y esto sí mostró una alta relación de causalidad. Con las infecciones entéricas en pacientes no cirróticos se vio también una base biológica plausible. El ácido clorhídrico, sabemos que elimina microorganismos que se ingieren en el organismo. El IVP, al producir un estado de hipocloridria a cloridia, conlleva un riesgo alto de desarrollar infecciones, sobre todo Salmonella, Campylobacter, Clostridium difficile y Shigella. Por tanto, estos hallazgos fueron reproducibles y cumplieron los criterios de Bradford-Hill, relación de causalidad. ¿Qué hay con las neumonías? Hay una base biológica plausible, disminuye el pH ácido en el estómago, hay una colonización gástrica con flora microbiológica del orofaringe y el paciente presenta microaspiraciones, invasión pulmonar y desarrollo de neumonía. Estudios de cohorte prospectivo, se evaluó 30% consumía IVP, el riesgo de desarrollar neumonía por Streptococcus pneumoniae era mayor en el grupo que consumió IVP versus aquellos que no. Sin embargo, tiene una baja evidencia de causalidad. Ya para terminar, el riesgo de demencia. Esto también fue una alerta en todos los medios, que el IVP se asocia a demencia. Pues hay una base biológica.
la acumulación de la proteína beta amiloide predispone a Alzheimer y se vio en ratones que el IBP producía este aumento de la proteína beta amiloide. Entonces parece ser que se puede extrapolar, y se vio en este estudio una relación de asociación. 3.300 pacientes, 75 años, tomaron IBP, se asoció a un 40% más de desarrollar demencia. Pero cuando se analizan los datos, hay muchísimo sesgo en este estudio. Por ejemplo, aquellos pacientes o el grupo que consumía IBP tenían una mayor tasa de depresión, de enfermedad cerebrovascular y polifarmacia. Entonces no sabemos si estos pacientes desarrollaron demencia por el IBP o porque tenían estas otras variables. Entonces tiene baja relación de causalidad. Riesgo de fracturas. También hay una base biológica plausible, disminuye la absorción de calcio, osteopenia a largo plazo, alertas FDA, el IBP y fracturas, pero cuando se analizan los datos también hay una baja relación de causalidad. Igual los déficits nutricionales, magnesio, hipomagnesemia, disminución de vitamina B12, exactamente lo mismo. Baja relación de causalidad. Y aquí me quiero detener un poco con el IBP y el aumento de cáncer gástrico. Un estudio poblacional evaluó que la tasa de cáncer gástrico se elevó 5 veces más en pacientes que tenían enfermedad por reflujo, pero además este grupo tomaba IBP y parece ser que el IBP fue un factor de riesgo para que el cáncer, como un factor causal de este riesgo, ¿no? Esto fue en el 2006. Sin embargo, 4 ensayos clínicos aleatorizados mostraron que el IBP no se asoció ni a atrofia gástrica ni a otros cambios premalignos. Y de hecho, un estudio prospectivo durante muchísimos años observó que después de hasta 12 años de seguimiento del grupo o de un grupo de pacientes que tomaron IBP, no hubo diferencias con respecto a un grupo de placebo en desarrollar cambios premalignos gástricos o el desarrollo de tumores neuroendocrinos gástricos. Es decir, 12 años de seguimiento tomando IBP, se vio que no hubo este tipo de desenlaces. De tal manera que el IBP y cáncer gástrico tiene una baja relación de causalidad. Entonces, ya para finalizar, los IBP son medicamentos seguros y como les mencioné al inicio, lo más importante es una adecuada indicación, adecuado tiempo de duración. Y este último estudio lo que intenta es demostrarlo. 18.000 pacientes, enfermedad coronaria estable al azar, grupo pantoprazol, grupo placebo. El objetivo primario era evaluar los eventos coronarios a largo plazo. Pues no hubo eventos coronarios en pacientes que tomaron IBP y el secondary outcome era evaluar todos los mitos que vimos, infecciones, fracturas, enfermedad renal y demencia, y ninguno fue estadísticamente significativo, salvo las infecciones entéricas que desarrollamos previamente. Entonces, vamos a aclarar todo este sancocho. En resumen, relación de causalidad, bien clara. Nefritis intersticial, infecciones entéricas. Baja relación de causalidad, las deficiencias nutricionales, deficiencia de magnesio, calcio, vitamina B12 y muy baja relación de causalidad, cáncer gástrico, enfermedad renal crónica, neumonía, fracturas, osteoporosis, SIBO, demencia, eventos cardiovasculares. De tal manera que los IBP desde 1980 han venido, por ahora, como un medicamento para quedarse, ya que han impactado muchísimo la historia natural de todas las enfermedades relacionadas con el ácido. Son medicamentos seguros, siempre y cuando haya una adecuada indicación. Recordar el uso agudo, menos de 8 semanas, uso crónico, más de 8 semanas. Y más de 8 semanas, pensar enfermedades funcionales, colon irritable, pirosis funcional, esófago hipersensible, SIBO inclusive, que afortunadamente aquí en Panamá, a comparación con otros países, tenemos los medios para diagnosticarlo, con manometría, pachimetría, prueba de aliento. Existe un sobreuso de estos medicamentos desde 1980, por eso que han visto tantos estudios epidemiológicos con tantos efectos adversos, pero la gran mayoría, como pudimos ver resumido aquí, no cumplen los criterios de causalidad, salvo nefritis intersticial e infecciones entéricas. Gracias.